Un sacerdote debe de ser a la vez muy grande y muy pequeño, de espíritu noble y a la vez sencillo como el labriego, héroe que ha triunfado de sí mismo y hombre que luchó contra Dios, fuente inagotable de santidad y pecador a quien Dios perdonó, señor de sus propios deseos y servidor de los más débiles. Alguien que jamás se doblegó frente a los poderosos y solo se inclina ante los humildes. Dócil discípulo de su maestro y caudillo de valerosos combatientes, pordiosero de manos suplicantes y mensajero que distribuye el oro a manos llenas. Animoso soldado en la batalla y mano tierna para el enfermo, anciano por la prudencia que pone en sus consejos y el niño que confía en los demás. Hecho para la alegría y curtido por el sufrimiento, ajeno a toda envidia, transparente en sus pensamientos, sincero en la palabra, amigo de la paz, enemigo de la pereza y seguro de sí mismo. Con esto podríamos decir que ya está dicho todo. Aquí estás, querido Pedro, en tu primera Eucaristía, Perico, como te llamamos y te conocemos, ya don Pedro. Llegó el momento. Muchos decían que no será. Incluso me ha dicho un pajarito que hicieron una porra para ver quién acertaba. Si llegaba a ser sacerdote o no llegaba a serlo. Ha llegado a serlo, por la gracia de Dios. Has dicho sí, de una forma especial. No te acogemos en una nueva familia, Pedro. Estarás en tu familia, en tu casa, desde el día de tu bautismo. Entraste a formar parte de ella. En tu bautismo te configuraste en Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y con este nuevo sacramento del orden, te consagras en Cristo, cabeza. Los demás no consagrados ministeriales, en Cristo cuerpo, cabeza y cuerpo, no pueden estar separados. Ya eres de los nuestros. Has sido siempre de los nuestros. Desde el bautismo somos de Cristo, todos. Pedro, la Iglesia antes se decía que solamente eran los curas y las monjas. Desde el Concilio Vaticano II somos todos los bautizados, miembros del cuerpo de Cristo, pueblo de Dios. Siempre has sido del pueblo de Dios. Te incorporaste a la familia de los hijos de Dios por tu bautismo y hoy con tu palabra se abre a otra forma de ser. Te abres a otra forma de ser y de estar en la Iglesia. Ser sacerdote, Pedro, no es pertenecer a una escala ni a una clase social especial, ni tampoco tener una serie de privilegios separados de los demás. La carta a los Filipenses nos lo dice. 1:6 se abajó y se hizo uno de nosotros, uno de tantos. Tener a Dios, es decir, pertenecer a Dios, querido Pedro, como el obispo te dijo ayer, configurarte con el ser, con el arte del Cristo, supone, como María en el Evangelio que acabamos de escuchar, salir al encuentro, ponerte en camino. Ya lo solías hacer en tu labor de capataz del paso de las nieves, desde el Santo Sepulcro, desde San Pedro. Ya salías al encuentro de la gente, portando, guiando a los cargueros por las calles de tu querido Arcos, predicando con imágenes plásticas y bellas la buena noticia, la utopía que nos trae Dios. Ahora lo haces desde otro compromiso. Ahora representas tú, tu persona, tu humanidad, a Cristo que se hace hombre para hacernos hombres plenos, auténticos, divinos. No es ser el primero, ser sacerdote, ni tener privilegios, ni hacer distinciones.
Ya nos lo dice San Mateo 20, en el versículo 16, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. El anuncio del reino de Dios, querido Pedro, de la buena noticia, es bidireccional. Como dice el teólogo y músico José Laguna, por un lado, prometes una mejor de vida a los pobres y sufrientes, siguiendo a Cristo, a los pobres y sufrientes de la historia. Esa es la historia en donde la palabra se hace carne. Y por otro lado, amenaza la situación de privilegio de los satisfechos. El Magníficat de María también lo confirma y lo proclama de la misma forma. Es una doble dirección, querido Pedro, que no persigue, no pretende un nuevo intercambio de roles, de papeles. Es decir, no persigue que los pobres pasaran a ocupar el lugar de los ricos y viceversa. No es eso, no es así. Tampoco se reduce a un acto simple de caridad en los que los que más tienen se vean combinados a ayudar a los que más necesitan. No se trata de poner más riqueza en el plato de los que más lo necesitan. No es que los menos favorecidos gocen de los privilegios del mundo rico, identificando así el reino de Dios con la sociedad de bienestar. No es eso. Ya lo hacen los grupos y los partidos políticos y alguna que otra ONG. El reino de Dios no se reduce a pequeños ajustes reformadores, va mucho más allá. Pretende refundar el orden social, propone, como dice Ignacio Ellacuría, revertir la historia, es decir, darle otra dirección, la de Dios, la del amor, la de la fraternidad, la de la justicia y la de la paz. Hombre de justicia, decía el señor obispo ayer cuando ordenó. No se trata de premiar a los pobres y virtuosos y castigar a los ricos y codiciosos. Es subvertir el orden, es convertirse. Eso es la conversión. Que los términos hebreos y griegos utilizados para hablar de pobres, hambrientos e infelices en las bienaventuranzas de Mateo y de Lucas se refieren a situaciones estructurales. Podríamos decir a un choque corporativo. La comunión es la salvación. No hay salvación si no hay comunión. Uno no se salva individualmente si no está en comunión con el otro. Es cierto que la fe es una opción personal, pero se tiene que vivir en comunión. Se tiene que vivir en comunión con el otro. No es de gracias puntuales, que también hay que asistir, y así lo está haciendo la Iglesia, y así lo está demostrando al mundo entero la Iglesia, que asiste a los que lo necesitan puntualmente. Cuando se habla de hambre y de sufrimiento, querido Pedro, es algo más profundo, algo que va más allá del derecho. La justicia de Dios no es solamente el cumplimiento del derecho, del código, del derecho positivo, de las leyes establecidas socialmente. No es solamente eso. Sabemos que esas leyes están estructuradas para un orden imperante de privilegiados que se reparten la riqueza. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de la misericordia de Dios, del perdón y de la reconciliación.